La hoja de cálculo tiene esta pantalla de presentación, esta portada, hoja de cálculo para estimar las necesidades térmicas de una vivienda y distintos enlaces para seguir a la empresa Formatec, un canal de vídeos, un canal de Twitter, el correo electrónico de la empresa, el Facebook y el blog. Nosotros entramos en la hoja, pinchamos en este cuadradito que tiene estos números y aquí debemos de elegir la tipología del edificio en el cual queremos realizar el cálculo. Las dos primeras columnas para edificios con calefacción, la primera de la izquierda con calefacción individual, todo el bloque tiene calefacción, todas individuales. La segunda columna, vivienda para calefacción central. Las columnas 3 y la 4 son para edificios sin calefacción. La tercera columna, edificios sin calefacción, donde se va a poner calefacción en una única vivienda. Y la última, una vivienda unifamiliar de una sola planta. Cada una de estas columnas tiene dos filas, bien para una planta intermedia o bien para una planta baja o ático, cuyas necesidades térmicas serán más altas. Supongamos que es un edificio que todas las viviendas tienen calefacción, pero a régimen de funcionamiento individual. Supongamos que sea el ático, lo cual, edificio con calefacción individual en la primera columna, vivienda planta baja o última. Seleccionamos y entramos en la hoja de cálculo de este tipo de vivienda. En amarillo, las opciones, las celdas donde debemos de introducir algún dato. Son celdas libres que podemos modificar. Por ejemplo, en emisores y en potencia podemos introducir los datos de otro emisor que sea con el que normalmente trabajamos o utilizamos. Por ejemplo, en vez del aluminio 350 vamos a introducir un modelo que se lleva ahora mucho, que es el barato 500, que da 100 kilocalorías hora por elemento. Cuando nosotros elijamos el emisor nos aparecerá este modelo de emisor junto con los otros que ya vienen predeterminados, que repito podemos utilizar o no. Siguiente factor a tener en cuenta, la temperatura exterior de cálculo. Debemos de introducir la temperatura exterior para el cálculo de las necesidades térmicas. Esta temperatura la obtendremos de la guía de condiciones climáticas, por ejemplo, para el caso de Albacete, para una temperatura exterior de -3, tenemos un nivel percentil del 99%. Ello quiere decir que cuando diseñemos una instalación para -3 grados de temperatura exterior, estamos cubriendo el 99% de las horas de calefacción en invierno. Habrá un 1% de las horas que estaremos a -3,1, -3,2, -4, -5, -17 grados. Pero como es un porcentaje pequeño, entra dentro de la emoción del momento. Calculamos -3 grados. Nos selecciona, nos aparece un factor B, ponderante del cálculo, tipo de vivienda, 3 tipos de vivienda. Siempre cuando haya una celda con la esquinita roja, significa que hay un comentario que os he dejado para hacer más sencillo el manejo de la hoja. 3 tipos de vivienda, al abrir el desplegable. Vivienda actual, es una vivienda que tiene aislamiento, doble ventana, etcétera. Vivienda antigua, no tiene aislamiento, pero por lo menos tiene cámara de aire. El aislamiento hemos de recordar que en España es obligatorio desde el año 1979, donde apareció la norma básica de la edificación sobre condiciones térmicas, del año 79. O muy antigua, donde es una vivienda que no tiene ni cámara de aire ni aislamiento, las ventanas cierran mal y el resto de cerramientos igual. Por ejemplo, hacemos un clic y seleccionamos tipo de vivienda actual. Podemos darle un factor de seguridad, un tanto por ciento adicional a este cálculo, decir, oye, de lo que calculemos le vamos a dar un 10% más. Ello no es un problema. Incluso luego se puede reducir la temperatura de los emisores, que en determinadas calderas es beneficioso a la hora del rendimiento. Por ejemplo, queremos darle a todo un 5% adicional. Bien, pues ya lo tenemos, todo el cálculo vendrá sobredimensionado con un 5%.
valor que puntualmente también podremos modificar a la hora de calcular un determinado recinto. Entramos en los recintos, debemos de abrir el desplegable, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y seleccionamos el tipo de dependencia. Pongamos que comencemos por el salón comedor. Salón comedor. Podemos introducir largo y ancho o bien los metros cuadrados que tiene la estancia. Si es rectangular, largo y ancho, nos va a ayudar a calcular la superficie rápidamente. Por ejemplo, que mida 3,5 de ancho por 4,5 de largo. Nos calcula la superficie 15,75. Y ya tenemos calculada la potencia de cálculo de 1750 kilocalorías hora. Podemos modificar el coeficiente de seguridad de este cálculo y decir, oye, en el salón hay ventilación mecánica, hay muchas renovaciones hora, en torno a 2,5, pues entonces vamos a introducirle un coeficiente de seguridad de un 20% solo para esta estancia, por un local de admisión de aire, o porque no queramos equivocarnos en este recinto, ¿vale? Y nos hace el cálculo, potencia de cálculo 2000 kilocalorías. Seleccionamos el emisor, nos aparece el que hemos introducido, el barato 500 y los predeterminados. Seleccionamos el barato 500 y son 20 elementos. 20 elementos, en este caso, cuenta redonda por 100 kilocalorías, potencia instalada 2000 kilocalorías. Y así hacemos con los sucesivos recintos que forman parte de la vivienda. Recinto 2, cocina, por ejemplo, tengamos una cocina de 2,5 por otros 4,5, 11,25 metros cuadrados, seleccionamos el emisor, el barato 500, 12 elementos. Observemos que si seleccionamos otro emisor, como dará otra potencia, nos saldrá un número de elementos distinto. Elegimos un radiador de 700 entrejes y serían 8 elementos. Bien, 12 elementos. Siguiente estancia, podemos tener un baño interior. Baño interior es aquel que no tiene ningún paramento al exterior, no tiene ventana al exterior, ni un patio de luces, ni nada. Es un baño exterior con algunas dimensiones, vamos a ponerle aquí algunas, 4,25 metros cuadrados, podemos seleccionar el emisor que queramos, 4 elementos. ¿Podemos modificar el número de elementos? Sí, tanto al alza como a la baja, normalmente al alza. En vez de 4 elementos, hayamos pensado de colocar en esta estancia 5, pues desaparece la fórmula de cálculo y colocamos un 5, 500 kilocalorías instaladas. Tengamos, por ejemplo, un dormitorio que mida 3,5 por 3,5, 12,25, seleccionamos el emisor, idem de lo mismo. Y un recibidor, por ejemplo, vamos a calcular el recibidor, que sepamos directamente la superficie, que la veamos en el plano, que sean 3,25 metros cuadrados, pues 3,25 metros cuadrados. Ya está calculado. Ahí tenemos 3 elementos. Muy bien, pues esto es todo en esta hoja de cálculo. Siempre la flecha esta es para volver hacia atrás. Podríamos hacer cualquier otro cálculo y espero que esta hoja sea de vuestra utilidad. Irán apareciendo sucesivamente otras hojas en el blog, en esta parte, en la página de hojas para aplicación en instalaciones. Espero que os sean útiles y os gusten. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.